Bueno, muy Poquito. buenas tardes. Estamos acá con ella es una de las 144, pero lleva años dentro de la misión carismática, la profe Marta Navas. Ella ha pasado también por equipo de 12 principal cuando estaban los pastores Roosevelt y Lucila Berríos. Luego estuvo un tiempo con los pastores Debbie en el equipo principal y lleva como más de 25 años con Heidi también dentro del ministerio. Fue una de las que iniciaron la misión carismática acá en la MSI USME y la fidelidad de Dios pues la ha llevado a estar en lugares de honra. Entonces, hola Martica, ¿cómo estás? Hola, Viviana, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Pues sí, he podido estar en un equipo de 12 principales con los pastores Roosevelt y Lucila Berríos. Luego estuve un tiempo con los pastores Diego y Zuleima. Y de ahí llevo 29 años con Heidi, prácticamente ha sido mi única líder aparte del equipo 12. Entonces ha sido un reto bastante grande, pero aquí vamos. Bueno, Martica, yo te agradezco mucho por sacar este tiempo para la entrevista. La verdad, son 5 preguntas para que tú nos hables desde tu proceso y desde todos estos años que han llevado bajo la misión carismática internacional con la visión celular del pastor César Castellanos y pues la fidelidad que se ha visto arraigada. Tanto así que pues tienes tu equipo de 12, pero también has sembrado 12 para tu líder y de tu ministerio han salido varios liderazgos también allí y es importante porque se reconoce como esa labor y ese proceso que has llevado durante el ministerio. Entonces, voy a empezar haciendo las preguntas y acorde a tu experiencia, pues me gustaría poder recibir esa retroalimentación. Entonces, la primera es, ¿cómo fue su transición de tener una célula, como empezaste en una célula, a tener ese equipo de 12? Ok, bueno, realmente no fue fácil. Muchas veces nosotros creemos que formar un liderazgo a veces es sencillo, ¿no? Y uno dice, no, después, no, uno tiene que iniciar de verdad ya, porque el tiempo pasa y a veces formar un equipo de 12 pues no es tan fácil. La transición de ser discípula a llegar a ser líder fue, fueron muchas cosas las que uno tiene que tener en cuenta y una de esas cosas fue mi carácter. El poder cambiar en el carácter es uno de los pasos principales porque es morir a uno y poder nacer al amor de las almas, a amar lo que Dios ama. Y mi transición discípula líder realmente me costó mucho porque yo era una persona que venía con muchas heridas, venía demasiado, todo lo tomaba personal, entonces era demasiado fluctuante, demasiado emocional y ver cómo Dios paso a paso fue madurando mi carácter, fue formando en mí una mujer que aprendió a amar la obra de Dios, que aprendió a amar a quien Dios amaba, que son las almas. Eso me llevó a querer formar mi equipo de 12 y a querer ser constante y fiel en cada uno de los pasos de la visión y esto hoy en día puedo decir que le doy la honra y la gloria a Dios porque tengo mujeres que llevan conmigo más de 20 pico de años que han sido fieles, que forman parte de mi equipo de 12 que ya trabajan en el ministerio, que ya tienen sus 12 también. Entre ellas, como decía Viviana, he sembrado para el equipo también de mi líder, de las mujeres que Dios me ha dado, porque uno siempre debe sembrar lo mejor y pues nada, yo agradecida con Dios por ese privilegio de haberme elegido él a mí para yo poder servirle a Dios acá en la tierra. Uy, qué chévere. Sí, de pronto eso del tema del carácter es un tema un poco complejo que a todos nos cuesta. Total. Y el tener esos dos, o sea, pasar uno de tener un grupo pequeño a liderar, es también como tener esa coherencia, algo que yo he aprendido en las clases, por ejemplo, y voy contando desde acá lo que voy entendiendo con base a lo que tú me estás diciendo para ir haciendo también la opinión personal, y es el hecho de que uno tiene que ser líder, más no ser un controlador, ¿no?
O sea, como que creer que los discípulos son sus sirvientes o sus... Eso me quedó a mí muy marcado, porque me parece a mí súper interesante, que es que una cosa es el sometimiento, la obediencia a Dios, y la otra es que yo como líder quiera imponer mi control basándome en eso, y es base en el trabajo del carácter. El Entonces, me carácter. Y parece. hay un tema de quién es quién, Ujú. es donde nosotros realmente nos damos cuenta que cuando yo soy líder, prácticamente yo muero a mí para poder amar a otros y no verlos como mis fichas de cómo las muevo, sino cómo les ayudo, cómo las hago crecer y cómo van ellas a amar a Dios a través de la visión. Sí, esa parte me gustó muchísimo durante este tiempo de estudiar el libro. Digamos que yo tenía una visión de lo que era el equipo de 12 y formarlo, y me voy con otra visión completamente distinta a partir de la lectura del libro, de las clases y de pues todos estos aprendizajes que hemos tenido, porque sí, o sea, es muy distinto. Siempre creí que el líder era acá y los discípulos éramos como acá, y ver que es estar el líder acá para sostener a sus discípulos fue algo muy chévere. De pronto no había tenido esa experiencia eh, de pues del líder distinto, pero aprendí mucho a raíz de la visión que el pastor plantea, y entiendo por qué cada uno pues la entiende a su manera y la ejecuta de una manera distinta. Pero si uno se basa plenamente en esa visión, son situaciones muy distintas. Ok, el Bueno, amor, ¿no? El amor es lo fundamental, el amar. bueno, la otra es, ¿cuál fue su estrategia para enviar muchas personas a encuentro? Pues tú en todos los encuentros, por lo general, siempre te has caracterizado por enviar almas. De pronto que uno que otro no hayas enviado, pero en la mayoría de encuentros siempre hay un discípulo de Marta Navas y siempre el equipo está haciendo. Entonces, ¿cuál es como esa estrategia para empezar a enviar esas personas a encuentro? Bueno, primordialmente orar. Siempre que nosotros tenemos retos, que tenemos metas, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Orar. Debemos meternos con Dios, porque acuérdense que dice que la palabra que Dios es el que añade día a día a los que han de ser salvos. Y cuando yo realmente me meto con Dios y permito que el Espíritu Santo sea el que fluya a través del deseo de mi corazón, que es poder enviar mujeres u hombres a encuentro que transformen su vida, que tengan una vida totalmente diferente, que así como alguna vez cuando yo fui a un encuentro fue transformada mi vida, ¿cierto? No pensando en un número de personas, sino pensando en el cambio de vida de las personas es lo que nos lleva a tener éxito. Yo no tengo que estar pensando en cuántas mujeres voy a llevar, sino cómo las mujeres van a cambiar. Cuando yo envío una mujer a encuentro, siempre estoy pensando en eso. ¿Qué va a hacer Dios en esta persona? Porque acuérdese que una mujer va a encuentro, pero lo que cambia es todo su entorno, cambia toda su familia, porque cuando yo cambio en un encuentro, todo mi entorno cambia. Entonces es eso, es el saber que cuando yo voy a enviar una persona a encuentro es porque su vida va a cambiar, más no pensando en una meta que cumplir. Es importante, pero lo más importante es saber que las vidas van a ser transformadas, es orar, es clamar con el corazón y pedirle a Dios que haya una transformación en cada familia que asiste a un encuentro. Sí, qué bonito ese punto de vista de que no somos números, somos familias transformadas, y que una impactando una vida logró impactar muchísimo su entorno. Entonces, eso es súper importante tenerlo en claro. Acá hay una pregunta muy bonita, y es que ¿usted cree que uno elige el equipo de 12 o las personas mismas se destacan para llegar a ser parte del equipo de 12? Bueno, ¿qué te digo yo? Nosotros tuvimos un tema muy importante en la clase donde dice que Jesús oró toda una noche, ¿no? Para elegir su equipo de 12. Entonces, es saber que a través de la oración Dios añade día a día a los que han de estar en nuestro equipo de 12. Nosotros tenemos siempre que contar con el favor de Dios y clamar a Dios por almas que amen a Dios primeramente, que tengan un compromiso con Dios,
que quieran servirle a Dios para formar un equipo de 12, porque si nosotros vamos a elegir en las emociones y vamos a decirle usted, seguramente no va a ser un equipo que perdure, pero cuando nosotros dejamos que sea Dios quien a través de mi oración, a través de mi tiempo en relación con Dios, mi intimidad con Dios, Dios coloque en el corazón las personas que él sabe que van a formar parte del apoyo ministerial de mi equipo de 12, pues voy a tener éxito. Como yo les digo, tener un equipo de 12 no es tan fácil. Tener un equipo de 12 es de verdad amar, es compromiso, es constancia y es ver que Dios ve en ellos para lograr tener un equipo que sea homogéneo y que pueda estar en diferentes campos, como el ganar, consolidar, discipular y enviar un equipo de 12 que te apoye absolutamente en todo espiritualmente. Bueno, sí, eso sí es verdad. La verdad es que estar en un equipo de 12 también estar, ¿no? Porque ustedes que llevan años en ese equipo de 12, yo admiro los del equipo de 12 principal porque han tenido que pasar muchos procesos, el cambio de líder, cambio de todo eso, y seguir ahí fieles, firmes, es algo de admirar y de sacar adelante. Entonces, me parece importante lo que tú dices, pero también me parece muy importante el hecho de que Dios lo pone a uno. O sea, yo siempre tenía la percepción de que, no, ahí me pusieron como por completar un número, pero cuando logré entender que Dios es quien me escogió, que vio cualidades en mí, que tal vez le permitió ver a mi líder para ponerme en ese lugar, entonces yo digo, wow, sí es Dios y estas clases y la entrevista que estamos haciendo me lo reafirma. Entonces, eso es súper importante y gracias por todo este tiempo. Esta escuela fue un aprendizaje constante. Bueno, ¿qué cualidades debo formar en mi carácter para luego poder formarlos en mis 12 acorde a la experiencia personal que tú has tenido? Porque yo pienso que a veces uno como discípulo, le llegan discípulos que tal vez fueron similares a uno y uno dice, uy, no, pobrecita mi líder, ¿cómo me aguantó tanto? ¿Qué cualidades debemos formar como en ese carácter? Bueno, como les comentaba al comienzo de la entrevista, o sea, lo primero que a mí más digamos, me afectó mucho fue mi carácter porque yo venía pues con muchas heridas, venía con muchas cosas y en el transcurso digamos, de esta vida espiritual en el ministerio, Dios ha hecho muchos cambios en el carácter y que es el amor a Dios, el sentir que Dios es el que transforma, que Dios es el que da la liberación a cada una de las cosas que atan nuestra vida física para entrar a lo natural y es poderle servir a Dios sin heridas, sino con un corazón dispuesto, ahí veíamos 12 características de un líder, donde yo pueda amar, donde yo pueda restaurar, donde yo pueda a través del Espíritu Santo contar con la gente como hijos, ¿sí? Que yo pueda llevar mi amor hacia los demás, pero sinceramente, que ese amor nazca desde adentro hacia afuera, no como dice por ahí la palabra de labios me honras, pero tu corazón está lejos. Cuando yo realmente amo a mis discípulos como si fueran mis hijos, entonces estoy atento a qué, a sus necesidades, estoy atento a lo que de pronto ellos necesitan, porque eso es lo bonito de la misión carismática, que cada equipo de 12 puede encargarse de las necesidades de sus discípulos y estar atento a qué es lo que necesitan, cómo yo puedo llegar, no solamente, como te decía, a un comienzo, a entrar a restaurar a través del Espíritu Santo a esta mujer, sino a su familia, que yo me preocupe por su entorno, que no solo yo vea la parte física de la discípula que necesito, sino su parte también emocional, que yo pueda entender que no todos los ministerios son iguales, que yo no encasille a un discípulo en lo que yo quiero que él haga, sino en lo que Dios quiere hacer en él, que yo no lo vea con mis ojos, sino que yo lo pueda ver con los ojos de Dios y lo que Dios espera de esa persona que Dios me dio como 12. Entonces es eso, el amor, la constancia,
esa bondad que debe haber en mi corazón para poder dar lo que Dios quiere darle a través de qué? Del principio del amor y el crecimiento de la visión celular que nos lleva a crecer como ministerio. O sea que hablando de ese crecimiento, estamos hablando es de ese fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que es como que Total, esas cualidades de el amor, güey, y qué el, bonito ver eso. O sea que lo que yo debo permitir, acorde a lo que tú me acabas de decir, es que en esas cualidades que debo desarrollar es que el Espíritu Santo refleje su amor en mí hacia los otros y que Él pueda sanar mi corazón para yo poder a través de Él restaurar a otros. Y muy ok, bonito ese aprendizaje. Chévere. Bueno, y ya como último, ¿cómo se forma el carácter de un discípulo? Porque es que hay discípulos que son limas. Yo reconozco que yo muchas veces he sido la limita en el zapato de muchas personas, porque pues yo también he tenido que ser transformada en el carácter y hay muchas cosas de que de pronto eh, he tenido que transformar en manera de ser. Entonces, ¿cómo tú como líder de 12, cómo formas el carácter de un discípulo? bueno, Vive, ahí lo que yo te decía, es el Espíritu Santo quien nos reargulle, es el Espíritu Santo quien nos transforma. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros ayunamos, nosotros estamos pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que forme el carácter, porque yo en mis fuerzas obviamente no puedo, porque nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne y sangre, ¿cierto? Sino contra principados, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. A veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y es cuando lo hacemos en nuestras emociones. Nosotros tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que transforme, el que guíe, el que reargulla a esos discípulos, siempre orar por ellos, siempre estar atentos y poder no ponernos como fuerza a fuerza, sino Dios, amor, Espíritu Santo, y así veremos resultados. Es la parte fundamental de poder formar a una persona para nuestro equipo de 12, a través de la oración, a través del ayuno, a través del amor y dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en ellos, no nosotros, porque nosotros no cambiamos a nadie, sino es el Espíritu Santo quien transforma. Ah, súper chévere. O sea, es más o menos como lo que decíamos del control, ¿no? Es cuando yo suelto el control y dejo que el amor de Dios fluya a través mío y pueda formar ese equipo. Para mí, digamos que yo hacía muchos años tuve mi equipo de 12, que fue cuando estuve con el pastor Roosevelt en el equipo de jóvenes y yo tenía mi equipo de 12 y, y fue muy chévere, pero también tuvimos que pasar momentos un poco complejos frente al liderazgo. Y yo había muerto al sueño de tener equipados. Yo decía, no, que pues así honestamente, no, qué gallo, ¿para qué se mete uno? ¿Qué necesidad tiene uno de amargarse la vida? Suficiente con tener los chinos en la casa y el trabajo y el esposo. Y ponerme a aguantarme genios de otros, cosas. Y estaba levantando un ministerio y pasó una cosita y se levantó otra vez ese argumento. Yo decía, pero ¿qué necesidad tengo yo si yo estoy ando tranquila? Pero ahora entiendo que no es mi necesidad, sino que es la necesidad de Dios, que Es Dios la dio en la comisión a ve y haz discípulos y bautízalos y fórmalos. Y arrancar no ha sido fácil, digamos que empezar al hecho de ir a evangelizar, que tuve la oportunidad de ir contigo a evangelizar, no fue tan fácil, yo decía, Dios mío, pero cuando veíamos que las personas iban orando, que se quebrantaban, para el musical, que tuve también la oportunidad de ir como ministerio a evangelizar y ver ver la cómo las necesidad de la... almas necesitan. O sea, Uh-huh. las personas necesitan de Dios y uno les habla de algo tan sencillo y la gente como que sí necesita, entonces, y daban los procesos y daban el teléfono y personas que uno ni conoce, o sea, que realmente yo en mi vida había visto. Coincidió que me las encontré en el mismo bus, iba hablando con alguien por el WhatsApp, me dice, van ahí, y cuando yo escuché el nombre, oye, tú eres Noelis, ay, mira, estamos hablando por WhatsApp, y estaban ahí al lado mío, y logramos hablar para que se empiecen a asistir nuevamente a la iglesia y poder formar una célula. Es algo que uno dice, de verdad, la mies es mucha, solo es disponer nuestros corazones para que Dios sobre y pues yo quiero agradecerte a ti y también pues al pastor Cándido, obviamente, por todas sus enseñanzas, porque fue un tiempo muy gratificante en la escuela y aprendí mucho. No soy la evangelista número uno, pero entiendo la necesidad de ir a evangelizar. Estoy en ese proceso
de soñar con un equipo de 12 ya lo puse en mi cartelera de oración Qué y ha bien. sido bonito decir, oiga, ya me proyecto, entonces agradecerles por ese tiempo y ese espacio y pues por el amor con el que nos han enseñado el proceso de formar el equipo de 12 y la importancia del mismo. Entonces, que Dios te bendiga, Martica. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, de verdad que yo considero que también gracias a ti por habernos apoyado tanto en este trimestre fue algo bien especial. Muchos estudiantes de verdad que quedaron muy contentos, se les pudo ayudar y quedaron muy agradecidos y qué más que decirte gracias. Gracias por tu apoyo, gracias por tu sensibilidad de estar ahí pendiente de tantas cosas y eso es lo que hace un grande ministerio cuando somos obedientes y sensibles también a la voz de Dios.